¿Qué onda, Ernesto? Qué gusto verte. Hey, mi hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí nada más comiendo una hamburguesa. Eso, aquí estoy comiendo unos Chocapic. Chucapic. Es como un cereal y una amiga que fue a Chile me lo trajo de regalo. Ah, ok, ok. A ver, Sí, danos tantita percusión para samplear en el micro. parece tu música chamánica. Sí. De que te gusta tanto. Música chamánica de cereal. Cham Machaca shamanic. Mashakemanic. ¿Qué onda, Ernesto? Ahí tuvimos varios, varios momentos muy chistosos en WhatsApp tratando de conectar. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cómo te puedo ayudar? Y tú, vente así, empieza el conteo. Y yo, ¿qué te pasa? Primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo ¿Venías de una estás? consulta o una sesión? Vengo de doble sesión. Doble Estuve ahí. sesión. Sí, 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 sí. ¿Cómo fueron tus sesiones? Interesante porque justo el tema que me propusiste para el día de hoy, siento que tiene mucho que ver con lo que estoy a veces experimentando en las sesiones. Creo que, Mm, primero para mí, quizás lo más interesante es como que lo que quieres y saber cómo lograrlo y no frustrarte, ¿sabes? Y creo que muchos de nosotros cuando empezamos a trabajar y no encontramos la salida que queremos, tenemos que a veces inflar la cabeza, a veces cambiar un poquito la estrategia. Siento que no todo es como overdoing, no todo es como trabajar y trabajar, ¿sabes? Hay que ser a veces, como dijera mi papá, con poquitas movidas del ajedrez, hacer la jugada correcta, ¿sabes? totalmente. Y No saber, siempre lo podemos, pero sí, vaya, pero para eso tienes que saber asesorar la tabla del ajedrez, todas las movidas potenciales que pueda hacer tu tu rival. aprender las aperturas, ¿no? A Cómo se mueven los peones al principio. Exactamente. Y, de hecho, te propuse este tema el día de hoy de los nichos y saber lo que quieres, porque tuve una sesión yo también esta semana súper interesante con un Wow, artista de la India que quería varias cosas. O sea, me contactó porque alguien la puso en contacto conmigo, necesitaba ayuda de Ableton para el escenario, pero también quería producir, quería poder improvisar, y me di cuenta que realmente no sabía lo que quería. Y de oh, eso se trató la conversación, ¿no? Y de ese punto, o sea, no lo digo como crítica, lo digo como que ahí sí. fue el unlock para saber cómo ayudar a esta persona, que no sabía ni que estaba jugando ajedrez, por decirlo así. Claro, y ¿sabes qué? Me llama la atención porque lo que dices se me hace muy poderoso, porque esta pregunta nos sirve para cualquier aspecto de la vida. Muchas veces que estamos Mm, en el podcast siento que la pregunta sirve, o sea, ¿realmente sé lo que quiero? Mucha gente típico, ¿no? Que dicen, es que esta persona no sabe lo que quiere, en una relación, por ejemplo, ¿no? Y pues eso que genera, ¿no? Genera incertidumbre, genera que no sabes si tu esfuerzo está llegando al lugar correcto. Si lo pensamos en el aspecto de la producción, no saber qué quieres, pues es como que puedes ofrecer tantas posibilidades, pero quizás solamente vas a fustigar la situación. Quizás sí, necesitas, tampoco es como que me digan, quiero esto, esto, esto así, como ya sabes, demasiado específico. como Quizás, un rider, ¿no? O sea, exacto, quizás alguien ya lo tiene y está sí. clarísimo para ellos, pero quizás mira, quiero aproximarme a esto, o te muestran un video, te dicen más o menos Mm. así, pero con David Lynch y con un libro de tal metido entre medio, y te haces como una foto que de a poquito empiezas a revelar. Sí, y no la puedes a lo mejor saber identificar de completo, de lleno, de antemano. Pero si no se trata de estas conversaciones y saber cómo preguntar, saber lo que quieres. Sentí en esta sesión al principio un poco de frustración porque entre más le preguntaba, más me daba cuenta que había resistencia, no por no querer encontrar la respuesta, sino por no tener la respuesta y no saber ni dónde venía, porque simplemente el hecho de hacer música, ¿no? Quiero Ujú, hacer música en Ableton, que es algo muy, muy general, ¿no? Porque y siento claro, que la razón por la cual quiero identificar cuál es tu punto de partida específico es porque cuando estás tratando de aprender tantas cosas, si quieres aprender todo Ableton, nunca vas a llegar a ser nunca vas a llegar a experimentar esos momentos de que gané, ¿no? O sea, si empezamos con hacer un beat, empezamos con procesar tus voces o algo así, para el final de una sesión mínimo puedes tú aproximar un conocimiento general que te ayude a poder ujú. jugar. Y lo que Pero yo si quieres siento ¿Mandé? Perdón que interrumpa, lo que ¿Sí? yo siento también es que hay cosas que obedecen a un proceso serial. Por ejemplo, Mm, imagínate un artista que en su vida ha tocado un software porque son musical, pero sabe hacer canciones. Quise, ¿de mm, dónde comienzo? Entonces, mm, muchas veces le tienen que decir, mira, estos son como las aperturas, ¿no?
puedes poner tu maqueta aquí y vamos vistiendo las partes, hacemos stems, dejamos la voz original de la maqueta, la cambiamos, luego grabamos cosas encima. Ah, ok, eso es una forma de aperturar, ¿no? Pero en muchos casos necesitamos aprender un poquito como, ya sabes, como te pasa en el videojuego, con hace salta, con ves agarra las cajitas, con las direcciones. O sea, necesitamos un poquito hacer ese onboarding, ese abordaje para que la gente pueda entender. Y luego a las sesiones ya solo ellos hasta se imaginaron. Mi papá decía una frase que me encantaba, me decía, si puedes imaginártelo, puedes hacerlo, puedes crearlo. Mm, Pero ¿qué pasa cuando te imaginas una nube? Porque no, como una nebulosa, una neblina sí. de Londres, ¿Te ¿no? imaginas un resultado o te imaginas cómo te quieres sentir al final de la aventura, pero no sabes lo que conlleva, no sabes en qué dirección, no sabes ni cómo se ve tu destino, Ujú. solo te quieres sentir que llegaste a algo? Y a mí me pasa que hay veces que digo, no me puedo imaginar esto, pero no Mm. es porque no pueda imaginármelo, es de, más bien porque no sé cómo llegar al punto donde me lo puedo imaginar. Y es como hacer esa moneda de cambio, porque claro, no, me pasa que hay unos clientes así, a veces tienen unas asesorías, me dicen, oye, vamos a ir a una empresa donde hacen muebles y quieren Okey. ir a una demo y quieren que hagas diseño sonoro y además quieren hacer un mural interactivo. Entonces imagínate una feria de muebles donde todos venden cosas de construcción y muebles y Sí. había una donde habían unos dibujitos que ellos hicieron en animación y proyectaban unas animaciones preciosas y te tocaban unos cuadritos que eran con un sensor y cada vez que los tocaban gatillaba una animación que hicieron con un sonido de un servidor. Mm, Y me encima yo diseñé como la interacción con Arduino y eso. Pero imagínate poder llegar a eso, a lo que un cliente dice, queremos hacer algo que destaque en la feria, ¿no? A poder llegar y oh, palparlo. Entonces, mm, cuando me dicen, hay que usar los materiales de madera, y dije, ah, entonces vamos a hacer un controlador de contacto con un piezoeléctrico, por ejemplo, que es como un micrófono de mm, contacto. Entonces tú tocas la superficie y eso gatilla un evento. Es como un controlador para las visuales como muy personalizado, pero cuando te dicen al principio, tú ves una nube, pero lo que empiezas a decir, ah, entonces es madera, puedo usar un tipo de control así. mm, Ah, necesitamos proyectar sobre una superficie, tienen que ser tales colores. Ah, podemos diseñar unos sonidos. Ah, tiene más sentido. Y empiezas a como, en Chile tenemos que sale el sol, pero no pega porque hay una neblina muy grande, muy pesada. mm, Entonces, como hasta las 2 4 de la tarde, la última vez que fui a estar en la playa con una amiga, recién salió el sol a las 4 de la tarde, pero estaba pegando todo el uf, tiempo. Es como eso, que aparezca el sol por fin. mm. No, y siento que eso es parte del trabajo de un productor también, ¿no? O sea, el productor ayudar no solo a desarrollar o ejecutar la visión del artista, sino ayudarlos a entender que no es parte de la visión, eliminar, hay tantos factores, ¿no? Cuando estás tratando de crear algo, sea una instalación, una sesión de fotografía, me imagino también puede llevar ese como que ese tipo de orden que mencionaste, que llevan las cosas de, como dices tú, no es por ser negativo o no querer entender o por criticar a la persona que no sabe, hasta uno, ¿no? Cuando empezamos de hecho, cuando empezamos este podcast no sabíamos qué queríamos, no sabíamos cómo era, pero sabíamos que queríamos empezar y a veces eso es suficiente, ¿no? Nada más lanzarte Mm. y ver qué pasa. Curiosamente, yo siento que lo que más funciona es ser sinceros, ¿no? Mm, Pero contigo mismo y con la persona que te está tratando de ayudar como agarrar el productor. chip sincero, o sea, parecer que es fácil, ¿no? Así como que ya di la verdad. Es como le dicen a los actores, ya actúa. O estás en una fiesta como músico, ya toca. Y tú así como que con tu carnita y tu bebida, ya toca. Y tú así como que, Hazme "Ah, reír. hazme reír, ¿no? Tú quieres humorista, tú eres pero hazme reír. Y hazme reír para allá. Habla en chileno, a ver. Y yo así como que, oye, déjame entrar en mi personaje, no puedo hacerlo, pero dame la oportunidad. Entonces yo siento que muchas veces eso es lo que nos está, no sé si complicando es la palabra, es lo que necesitamos descubrir. Descubrir, wow. Se me hace muy padre porque descubrir se me hace mucho más interesante que inventar. No sé, o sea, ser la persona que descubrió un proceso y la mayoría del tiempo, si somos realísticos, el título que se le pone de descubrir, ¿no? O sea, Cristóbal Colón descubrió América. Y luego, pues, América ya estaba descubierta, ¿no? Exactamente, No ¿no? O hacía sea, falta descubrir nada, ¿no? Creo que la gente que vive ahí sabía que existía, ¿no? exacto. O sea, descubrir a lo mejor es nada más tener conciencia de descubrir una banda súper, o sea, descubrí una banda que me gusta, ¿cómo se llama? Los Caifanes. Imagínate, o sea, una banda que lleva ya 40 años o 50 Sí, años que todo el amargó mundo y escucha todos los días. te lo Pe encuentras en la calle y le dices al guitarrista de la banda que descubriste la banda, ¿no? Pero que es pero pasa y interesante, ¿eh? es válido, ¿no? Porque puedes decir como que no, siempre hemos existido, pero para esa persona te acaba de descubrir.
Y es emocionante, ¿no? Es como descubrir una nueva amistad, descubrir un nuevo talento que no sabías que alguien tenía. Pero, ¿sabes que me vuela un poco la cabeza? Porque así como lo dices, es Ajá, como yo siempre he sentido que somos un prisma, ¿no? Así como la portada de Pink Floyd, que entra la lucecita, se difracta y salen sí, como colorcitos. Entonces, sí, imagínate que pasa una luz por nosotros, siguiendo la analogía de este, elemento, y descomponemos en otras cosas, o sea, descubrimos mm, algo que pasa a través de nosotros, y eso cambia nuestra vida, ¿no? O sea, es como el día que conocimos ChatGPT para hacer los clips del podcast en las redes, tú que eres muy bueno en eso, cambió el flujo de trabajo, logramos hacer clips que funcionaran mejor, porque empezamos a un poquito poner en la fila de programación, cosa que haces perfecto, pero son como esos descubrimientos para nosotros, pero para otras personas que llevan haciéndolo y la cantidad de cosas en todos los niveles de la vida, que me abruma pensar de que has escuchado esa expresión que usan los chicos del norte, que es como I was 30 years old when, o sea, como sí, que sí, cuando pareciera, descubrí. claro, o sea, I was nací today ayer. years old. Claro, en Chile decimos: "Naciste ayer", así como que, Sí, ¿cómo no te enteras?, ¿no? Pero me da risa porque esas revelaciones son tan grandes que, más que abrumadoras, siento que pueden resultar que te cambian la forma de trabajar, ¿no? Cuando, por ejemplo, ah, usando el software típico cuando haces música, ahora está muy de moda poder hacer los stems, el software que usamos Ableton Live lo tiene. Antes tenía que hacer una cosa, hacer la rola, ponerla en el programa, descargarla, hacía una cantidad absurda de pasos y ahora la pongo, le doy stems, me voy a hacer un té, vuelvo y ya está. O sea, la velocidad con que puedo hacer un remix de cumbia es absurda. O sea, sí. entonces descubrí cómo hacer algo, pero la herramienta. Descubriste la cumbia. Claro, y los desarrolladores, hace cuántos meses, sino años han estado pensando en hacer eso, ¿no? Entonces me Mm, gusta cómo algo puede ser un eje tan grande en tu vida que te cambia la forma de proceder, ¿no? Entonces, sí. viva la tecnología, viva el arado. Hay una, de hecho, se me fue el nombre, pero hay una sopa que es fría de tomate, ¿cómo se llama? El gazpacho. Sí, El gazpacho, ¿no? Y un comediante una vez dijo, no hay edad apropiada para, o sea, no hay edad, una edad mínima para aprender que el gazpacho es frío. O sea, puede que tengas 50 años y toda tu vida has oído hablar del gazpacho y no es hasta que pides uno en un restaurante y te lo pones a los labios y te das cuenta que es una sopa fría y te da como que un shock. Es como que descubres que el gazpacho es frío. te puedo decir algo absurdo que me A acabo de ver. recordar. Imagínate, yo vengo del sur de Chile, un poquito de Mm, contexto para las personas que son de hemisferios con aguas calientes. mm. Chile es el agua fría y donde yo nací es fría que sales y así te pegó un pez y te salió un moretón, sales con los labios morados del frío a veces. Digo, no es un clima paradisiaco, no hay ningún problema con eso, pues es frío y hace frío y estamos Te todo el hace día fuerte. así, es rudo y la gente pues tiene que cuidarse porque sí te puede pegar fuerte el cambio de clima. Y cuando fui a mis primeras vacaciones en el hemisferio norte, fui a Cuba, a la playa de Varadero. Y cuando me Mm, metí en el agua, me metí el pie y dije, ¿por qué esto está tibio? Y como que para todo el mundo, sí, obviamente yo parecía la persona más absurda, más boba, pero fue para mí como, ¿por qué es caliente el agua, no? Obviamente yo sí, sé que hay corrientes, o sea, no soy bobo, total, pero en mi sí. cabeza es un cortocircuito y mi cuerpo era como que, estamos en la bañera. Así, mi cuerpo me dijo, ahora estamos en una bañera, Ernesto. Y yo así como que la única forma que he experimentado una temperatura así era como en una cosita, en una casa, en un baño, pero ver Algo controlado, ¿no? un mar que no puedo ver su límite tibio, me generó un cortocircuito tan horrible. Me quedé 5 o 6 horas en el mar, me tuvieron que hablar como 3 veces para sacarme con los deditos así como súper abuelito, así. Y yo decía: "Qué increíble", ¿no? O sea, algo que yo sabía, pero mi cuerpo no reconocía, como que lo descubrí de la manera como más brutal para mí posible. No puedo volver atrás después de eso, ¿no? Y a mí me pasó lo mismo, pero lo opuesto, que para mí, o sea, el Golfo de México es una playa súper, súper cálida. O si vas a casi cualquier playa en México, es una playa súper agradable. Y me tocó ir a las playas del Pacífico en el norte también y darme cuenta que gente se mete a nadar en agua fría fue para mí un ¿what? ¿Por qué vas a querer meterte a agua fría? Por más divertido que sea el surf. Y sí, o sea, te das cuenta también ahí que todo está basado en el contexto que Ujú. aceptaste como normal, ¿no? Porque Exacto. qué es más normal? ¿Que sea el agua fría en la playa o que sea agua caliente? Y la última vez que fui a Chile fui con una amiga que es mexicana. Entonces Mm. ella pues llevó su bikini, ya sabes, les encanta así como hacer toda esta vida de playa, toda esta idiosincrasia de ir y de pronto mete el piecito en el agua. Fue como que,
no, así dijo, no. Sí, no. Sí, no me dijo nada, no me dijo por qué, me dijo: "No, sí, eso no va a pasar, así, no voy a meterme en eso". O sea, le entró así, yo creo que invertido como me pasó a mí, ¿no? Pero mal plan, o sea, decía: "Hace Sí, un calor, porque el agua está así?". Y yo así como que sí. Es que el agua caliente te recibe. es un s- apapacho. Sí, es un apapacho y el agua fría es, para mí el frío es la muerte, o sea, es la ausencia de la vida. No hay calor. No vayas al sur de Chile, por favor, entonces. No, me muero por visitar Chile, güey. Nada más no me metería a la playa, lo veo de lejos. Te llevamos ahí bien abrigado como hijo único, Una fogatita. con una Sa fogatita y con un bracerito un bracerito. en Saludos si en nos el avión. escuchan en Chile. Saludos. Oh, qué ganas de ir. Comiendo un Oye, chocapic, me acuerdo de Chile. ¿eso es un producto chileno? ¿Es un producto chileno? Creo que, por lo que había leído, existe en varios países, pero obviamente y había un perro que es la mascota y todo, que lo quitaron porque cuando pusieron los sellos, en Chile prohibieron como que tengan estos, elementos caricaturescos los cereales Sí, para que igual los en niños no México. estén como, ya sabes: "Ay, lo quiero por el perrito". Sí. Entonces ya quitaron el perro, pero al menos el sabor se mantiene. ¿Chocopink? Pic, Chocapic. Chocapic. Exacto, lo Chocapic. dijiste muy bien. Saludos a Chocapic. Dilo 3 veces más para que nos patrocinen. Chocapic, patrocínanos, Chocapic, Chocapic, Chocapic. Oye, y salió en todo este tema, o sea, regresando a la conversación de esta consulta, ¿no? Y me di cuenta de 2 cosas, que esa persona necesitaba la asesoría para avanzar con su concepto, porque siento que mucha gente le podría decir: "Sí, te doy clases de Ableton", y me ha tocado, yo he sido esa persona, y le doy, no sé, programo varias sesiones, pero como no tienen una meta conectada a lo que estamos haciendo, se siente como un desperdicio de tiempo, y sé que le sacan valor y aprenden cosas, pero no llegaron tan lejos como sé que pudieron haber llegado, si yo entendería un poquito mejor dónde quieren terminar. Claro. Qué bonito lo que dices, porque al menos a mí me pasa, digo, a mí me encanta dar clases, yo estudio educación y planificación. Obviamente las universidades hacen un excelente trabajo haciendo una convocatoria, hacen un temario, tienen una idea muy clara de lo que quieren, pero llega un grupo de personas tan heterogéneo que yo me doy las ganas, y me encanta, de entrevistar a los estudiantes y hacerle preguntas clave para más o menos entender cuál es como el promedio de interés de un grupo. Estamos hablando de un grupo Ujú. que puede ser de 10 o 25 personas y me tomo la primera clase para entrevistarlos. ¿Cuál es tu música favorita? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cuáles son tus expectativas del curso? Para más o menos permear un poco lo que estoy haciendo, porque imagínate, si con una asesoría uno a uno podemos tener Mm, estos problemas de que, ok, bueno, no sabes qué quieres, empecemos con el hola mundo, ¿no? Y digo, puede funcionar. A veces hasta es bueno que la primera sesión le des como un pie fuerte para que entienda los sí y los no. Uy, espérate, que ¿qué pasó? mi gata quiere romper el router. Déjame Otra vez, güey, la gata nada más quiere salir en el podcast, es lo que pasa. dame un segundito. Problemas técnicos. Tiri, ti, Problemas ti, técnicos. ti, ti, Por ti. mientras los entretengo, Malaca Music Lab, hasta cuando apagas la cámara, hijo de tu. En estos momentos, o los podríamos editar, pero realmente quiero darles una ventanita a la vida del detrás de las escenas del Gracias, podcast. querido. Aquí está Ernesto, de buenas, porque estaba ya, se me había acabado el material. Es que el cable de la fibra óptica es del mismo ancho de los cables que le gusta destruirme. Oh, Y cuando cambias el cable, la toma de la fibra óptica, tienes que desechar todo el cable y es un rollazo así. oh, no, no. Qué bueno que lo preveniste. Te quería preguntar, ¿tienes un cuestionario fijo? O un rango de preguntas o como que en preguntas en general que te gusta hacerle a las personas, artistas, instituciones con las que estés trabajando. Creo que tengo como 2 vertientes. La primera, cuando es Mm, un grupo numeroso. O sea, imagínate esta situación. Llego al salón, me presento, hablo de mis credenciales, mis aproximaciones, qué es lo que hago, haces como una presentación del curso y luego ahí presento estas 3 preguntas. Pero mm, como son 25 personas, imagínate hacer la misma pregunta 25 veces, ¿no? sí. Y pasa eso de no de teléfono descompuesto, pero algo similar, como que, alguien mencionó que, no sé, que le gusta tal y tal, y ahora ya le agregaron el género también a la pregunta. Y alguien Claro. mencionó que también le gustaba, bueno, yo también que ahora quiero mencionar cronología, y yo quiero, entonces como que se va evolucionando y cada respuesta se hace más larga, no sé si por como que alguna naturaleza humana de competir o de que se van agregando temas y todo el mundo quiere compartir al respecto y de repente la última persona te está dando un discurso de toda su vida Claro. cuando haya 3 preguntas muy específicas. Entonces, eso es muy interesante porque obviamente cuando estás con un grupo de personas que quieres conocer, como que al menos esa dinámica de romper el hielo, yo funjo como moderador. O sea, quizás el primero pues dice las típicas 3, ¿no? Y nuestras preguntas Mm, son, ¿tienes alguna experiencia? Pero a veces siento que esa experiencia puede ser, soy diseñador,
estudié arquitectura, me gusta la literatura, vengo de tal trabajo. Entonces, yo siento que muchas artes están como a un grado de la música y muchas expresiones humanas tienen directa relación. Wow, Entonces, me gusta como hacer ese acervo, ¿no? Como hacer esa qué raro. conciencia. Qué Segunda interesante que lo cosa, mencionaste porque fue un pensamiento que tuve al comienzo, se me fue. Casi toda esta conversación he estado frustrado así cuando se te va algo que querías compartir, y pero si luego tiene ujú. dime. No, no, continúa tú. O Ah, sea, lo sí, que estás diciendo, estoy de acuerdo exacto. totalmente. Primero aquello de cuál es tu perfil, de dónde vienes, qué sabes, como qué traes, ¿no? Como cuál es tu experiencia. Ujú. Segunda cosa es decir, ¿qué esperan del curso? Pues ya le hicieron el briefing las personas que le venden el curso, yo también les expliqué un poquito, les comenté un poco el tema de grandes rasgos, como qué esperan, ¿no? Hay gente que dice, no, pues yo quiero aprender a usar el programa, hay gente que dice, yo quiero aprender a tocar con mi banda, quiero producirme a mí mismo, no depender de otros músicos, y pues voy tomando nota, ¿no? Y la última pregunta Ah, que me gusta mucho porque rompe un poquito esta repetición de 25 veces la misma, le digo, ¿qué canción vive en tu cabeza sin pagar renta últimamente? mm, Porque es diferente a qué música te gusta, ¿sabes? mm, Entonces se batalla en eso. Entonces, entre cada 3 o 4 empiezo a tirar, ah, mira, esa banda usa tal cosa. Ah, esta también es mi favorita. Y genero cierta interacción y permito que se conozcan, porque al tener 25 personas y querer ofrecerles un programa para producir es como un programa para crear. Y siento que las opciones son tan vastas que podríamos estar dando 1000 vueltas y no aprender nada. O no sé, la técnica que hacen mis colegas es, vamos a ver qué hacen todas las perillas, ¿no? A mí me perdieron cuando empiezan a hacer eso. Entonces digo, estas son las mejores mm, prácticas, checa el manual, checa este video y te preparo un documento. En fin, pero eso suelo hacer. Y cuando es una asesoría personalizada, yo les pido referencias, pero las referencias pueden ser una película, una playlist, un color, cartas de algo, cosas que ellos les sean significativas para la obra. Cuando yo tope pared, puedo recurrir a ese acervo, a esa bibliografía y poder hacer algo interesante para ellos. mm. Sí, a mí me cambió mucho el acercamiento a este tema cuando dejé de dar clases y las empecé a ver como sesiones de producción. Porque ya no me toca también dar clases de grupo. Si me toca, y también como que soy más selectivo con mi tiempo de ver con quién puedo trabajar y con quién se alinea a trabajar. Y verlas como sesiones, entonces tengo como que, no es un cuestionario, son como que temas que salen en la conversación y me gusta entender, como crear un perfil de la persona. Me gusta entender de dónde vienen, o sea, su historia un poquito. Ujú, Que me la cuenten ellos y de ahí salen preguntas como que para saber si están enfocados más en no sé, si vienen de a lo mejor de un punto donde han aprendido música en una institución formal, ujú. o si vienen con cero conocimiento, cómo han hecho música previamente, si tienen títulos o si son personas, que se fijan en como que en ese tipo de categorías. Tomo notas sobre su tecnología, sus metas, como que su mindset, cómo ven las cosas, o sea, de que no, que todo es difícil y que yo no soy tecnológico, que te empiezan a como que dar tantitas pistas sobre su personalidad y eso me ayuda a ver cómo mantenerlos conectados y entretenidos durante las sesiones, cómo se expresan, si tienen, como que lo llamo un alfabetismo de audio, de terminología, de música a veces, y también como que ver cómo puedo ayudar en ese respecto, en ese aspecto. Y luego veo los problemas que salen en la conversación, cuáles son literalmente los problemas, y hago una lista que yo puedo resolver para ellos. Me Y, encanta. y Siento ya que después de eso veo qué son los servicios que les puedo entregar. exacto, te iba a decir eso, porque quizás muchos decimos, ah, clases, pero luego quizás dices, quizás no necesito enseñarle como las bases de cosas que él lo puede hacer por su cuenta. Eso me pasa muchas veces últimamente. Yo sé que les puedo explicar cómo hacer algo, pero quizás les das como la base y solito se pueden ir. Y eso me Mm, gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, mi maestro de guitarra me dijo que hay que aprender a leer. Entonces quizás era un libro, me acuerdo que era Sagreras, que es como un libro típico para aprender a tocar guitarra clásica y las posiciones y leer. Entonces como que me enseñó los primeros 5 ejercicios y me dijo: "Ya, solito". Pero ya que mm, tuve la base y pude empezar a pedalear con el ejercicio, entonces me ujú, gustó porque en la clase, como era poquito tiempo de clase, 45 minutos máximo, podíamos dedicarnos a otras cosas de interpretación. Entonces era muy bueno como que decía: "Ah, pues me pueden poner una tarea y yo puedo como empezar a minar el Bitcoin de de mi propia forma, sin necesitar que me estén ayudando a revisar los pasos
que asumen de que yo ya puedo hacer porque vi hallazgos de que podía resolverlo por mi cuenta, ¿no? Sí, Entonces, la educación, o mejor dicho, las sesiones uno a uno, siento que son fascinantes porque realmente puedes ir al ritmo que se necesita, y eso me vuela la totalmente. cabeza. Un grupo se mueve un poquito como RMS, ¿no? Como que el Sí, último y el primero, como sí, que van haciendo un estira y afloja. En cambio, en uno siempre vas al pic, ¿no? Como que puedes como ser muy responsivo y atacar o solventar situaciones de la manera más eficaz y directa, ¿no? totalmente. Aunque esté a un programa en el cual han participado en los primeros 2 o 3 años las mismas personas dentro del mismo grupo, en su cuarto año o en su cuarta, no sé, iteración de la clase, de todos modos van a ser distintos y todas sus necesidades van a ser distintas. Es lo más impresionante de trabajar en grupos que no tienen la misma meta, ¿no? Porque si estás trabajando con una banda y Ujú, la banda quiere llegar a algo, o si estás trabajando con un grupo para producir o con algo más enfocado, siento que ahí sí estamos trabajando todos sobre la misma meta ujú. y ahí dejamos, como que no sé, alguien me enseñó la frase de dejarlo ir por el beneficio de. Entonces, ¿sabes qué? Lo voy a Oh, dejar ir por el beneficio de nuestra relación. Lo voy oh, a dejar ir por el claro. beneficio de esta cena. Lo voy a dejar ir por esta sesión. Y siento que es algo que cuesta mucho. Pero cuando le llegas a ver el beneficio de que prefiero tener una cena en la que me acuerdo que debatimos, no sé, si son mejores, no sé, las hamburguesas que las pizzas, o si tú lo dejé ir, te di por tu lado, pero seguimos y si mi meta es tener una noche agradable, una sesión agradable, la prefiero tener así que estar debatiendo y tratando de ver realmente, o sea, y es una pregunta boba, ¿no? O sea, nunca vas a llegar a cuál es la mejor comida, pizzas o hamburguesas, cuáles son las mejor mascotas, gatos o perros. Siempre que ponen ese tipo de preguntas, siento que es para armar controversia, ¿no? Tácticas Claro. que usamos en los podcasts y en las redes sociales. Es interesante porque hasta cierto punto, si te soy honesto, antes estaba un poquito divorciado de la controversia. No creo que la Mm, controversia sea mala, creo que es un buen gancho, es como un llamado de atención. sí, Sería como, guardando las proporciones, sería como alzar la voz en el mundo real, ¿no? La sí. controversia es como la versión digital de alzar la voz. Habla don te engaña. Y Sí, sonidito ahí sí. de cosas y Oye, todo. y de hecho, cuando la uso para el podcast, si gente le toca de repente ver nuestras portadas más como que mamadoras, Amarillistas. es porque yo lo veo me encanta la comedia como un punto para un método para compartir tu punto de vista y se me hace Mm, ridículo el mundo en el que vivimos. mm. Y siento que si hago algo así con inteligencia artificial o algo así súper amarillista, es como Es referente a súper una reactivo, ¿no? broma, a lo que vemos todos los días y Ujú. participar de una forma como que anarquista, de jajaja, yo también puedo, qué estúpido es esto, ¿no? Porque ves las gráficas y son ridículas, ridículas. Sí, Y, 50.000 personas, y yo, ¿qué? Así como, ¿por qué? Si estamos hablando de lo mismo, pero aún así Oye, me pero qué gusta. emocionante, ¿no? O sea, sí te quiero, no hemos platicado esto en el podcast, pero tuvimos un clip. O sea, el método, la meta de este podcast para nosotros es compartir nuestras conversaciones, Ujú. también como crear un poquito de comunidad, cultura y todo. Y Es polémica. polémica, ¿no? Pero de repente salen temas, este, que nuestro asistente súper inteligente, nuestro asistente machaca, le puse machabot para que sepas. Tenemos Machabot, un machabot. saludos a Machabot. Saludos, Machabot. De hecho, a Machabot le alimento todas las transcripciones de Pobrecito. los podcasts para que aprenda de qué estamos hablando, de qué ¿Cómo fue se que dijo que trata. yo era el narrador emocional? Ya quítele el micrófono a Machabot, por favor. De hecho, un día vamos a tener a Machabot en el podcast. Va a ser nuestro primer invitado Oh, pero artificial, por güey. favor, yo lo quiero para el episodio. Ah, mira, Eh, tenemos un saludo acá. a ver, José José Valdizán 580. ¿qué onda, José? Buenas tardes, querido. Gracias por conectarte. Estamos aquí en vivo en mi canal de YouTube. Bueno, y hablábamos del propósito de compartir, pero para llegar al público como que pues tienes que hacer clips y tienes que Ujú. editar todo esto. Y nos ayuda que usamos una página que se llama riverside.com Uf, y en tío Riverside, Riverside. ¿mandé? Tío Riverside, El gracias tío por tu Riverside, gracias, patrocínanos Riverside, no sé cuántos patrocínanos. podcasts de música y de producción y de lifestyle patrocinen en Latinoamérica, pero por favor. Por favor, se los ruego por el amor de Diosita. Y el chiste es que Riverside te edita los videos y encuentra momentos con ganchos y polémicos. No sé, digo, no es como que estamos hablando de política o de cosas así súper agitadoras, pero de repente salió un clip
de que te estaba compartiendo de un restaurante que me contaron en Sí, Los Ángeles, y se genial. me hizo súper interesante el restaurante y creo que, no sé, como que resonó esa historia con gente. O sea, teníamos 23 vistas en nuestro video más popular, ¿no? O sea, 100, no llegábamos ni a los 100 en promedio, de hecho, no llegábamos ni a los 25 en promedio. Y de Ujú. repente un video, un clip en Instagram, Boom. 51,000 vistas, güey. Se me hizo súper interesante y me alientó de que, pues qué padre, que aunque sea una, y era como que la intersección perfecta que define este podcast, ¿no? Ujú, Era ujú, nuestras ujú. vidas con audio, algo random y un poquito de humor. Pero, ¿sabes qué? Lo que me gustó mucho, que es algo que también me pasa si nos remitimos también al tema, porque me encanta hacer estos insights, porque soy narrador emocional, según Macabot. Yo siento que lo interesante es como al final todo ese azar de porque al final las herramientas de asistencia perdón, de inteligencia artificial, como que nos van a permitir hacer algunos procesos que suelen ser un poco lentos manualmente hacerlos. Sí, Pero obviamente, pues puede seleccionar clips que ni al caso, pero seleccionó los clips, tú tuviste la selección astuta de tomar ese clip y el resto de las cosas que son totalmente al azar pasaron y eso generó ese impacto positivo. Y creo que puedo rescatar de eso que en un proceso creativo también eso funciona. A veces estamos creando ideas, proponiendo ideas al cliente y de pronto sale la buena. O te dice, agarra la segunda parte de la primera idea y la tercera idea y fusiónalas y ya tenemos la maqueta, ¿no? Y digo, wow, o sea, ese proceso de automatizar algunas cosas es como herramientas de composición si hacemos un sí. parangón a las técnicas de producción creativa, ¿no? Entonces yo siento que, no sé si usamos bien la inteligencia artificial, pero la estamos usando y Y está mira, permitiendo volvemos al entregar tema hallazgos. que te quería como que ahí también rebotar desde hace mucho, y ya ha salido, pero no te quería interrumpir, es esto de la música como un punto de partida para aprender cualquier cosa. Oh. ¿A poco no? Sí, totalmente. Porque siento, digo, para mí ha sido o sea, me acuerdo cuando mi primer guitarra, no sé si lo he contado en el podcast, no sabía ni que tenías que presionar con tu mano izquierda sobre los trastes. Yo veía gente que la cargaba, y yo pensé que era para cargar la puta guitarra para que no se te cayera y la cargabas con dos manos, güey. Así de ese nivel de ignorancia vine a la guitarra y no Qué sé por bonito. qué, o sea, literal, antes de eso ha- había una guitarra en casa de mi tía Gabriela. Saludos a todos los Chapa de León. Saludos a los chapa. Mis primos, vivía yo en casa de mi tía Gabriela, nos la pasábamos bien padre ahí todos los fines de semana, y había una guitarra de su mamá, y me acuerdo que una vez nada más pasé y nunca le había puesto mucha atención, pero ya llevaba mucho tiempo ahí, y pasé y no sé qué cuerda rocé, y la escuché y fue, te juro, o sea, un sonido que me cambió la vida. Porque, o sea, quise replicar ese tono, pero yo lo que sabía era, pum, rosas cuerda, sonido. Y MTV, que veía a esa gente cargando la guitarra con 2 manos, pero no veía qué hacían con la mano izquierda, güey, te juro. Ese nivel de ignorancia. Y a pesar de ese nivel de ignorancia, quise seguir aprendiendo. No solo esa ignorancia, sino enfrentar la ignorancia. Y es una humillación. Es como que, no sé si sabes a lo que me refiero. O sea, Sí, cuando la cosa totalmente. que quieres hacer te demuestra lo inepto que eres para hacerlo, te puede humillar de una forma que no quieres volver a tocar ese instrumento. O ya no quieres ni tocar el tema y mejor chingue su madre, ¿no? Ya lo dejamos así. Pero gracias a eso, a mis influencias, a gente que me inspiraba y eran los comienzos de los tabs en el Internet, o sea, Oh, antes de YouTube, antes de videos, trabas tabs y pues ahí aprendí a usar los tabs y aprendí con mis amigos, Emanuel y el Luis, y tocábamos en los fines de semana y como que poco a poquito aprendía, pero me di cuenta que en algún momento el aprender a tocar guitarra me enseñó a aprender, punto. Me enseñó que aprender es enfrentar humillaciones, me enseñó que aprender es también enfrentar tu ego y saber dominarlo para poder continuar sabiendo que hay un mejor fin qué que lo que bonito, estás ¿eh? experimentando en el momento. Y también tenía una amiga psicóloga que está haciendo una maestría como Mm, y trabajaba con neurociencia y decía, deberías venir Ernesto un día y te hacemos esta cosa de los EGG, te uf, ponen como, y me decía, y si te pones a componer, al parecer, bueno, ella es la especialista, quizá la estoy parafraseando mal, pero literal en tu cabeza hace como fuegos artificiales cuando estás como haciendo música, porque todas las cosas que necesita tu cabeza procesar, me imagino que con las artes o crear cosas en el momento tiene que ser igual. O sea, sí. literalmente tu cabeza tiene una cantidad de conexiones interesantísimas. Entonces, es una excelente forma de aprender a hacer algo. O al menos siento que mi cuerpo, al menos cuando yo aprendo a hacer algo musical, me acuerdo, la misma historia que estás contando tú, tengo algo más vergonzoso todavía. A Cuando ver, era niño a me compré comparar.
Me compré mi guitarra eléctrica y la tocaba y todo, pero me compré un amplificador que no tenía distorsión. Okey. Pero yo no sabía cómo lograr ese sonido porque, pues, no tenía Uf, no idea. mames. Claro, Entonces, yo claro. no sabía cómo distorsionar. El asunto es que no sé cómo, yo pensaba que la distorsión se llamaba reverb. Sí, júguenme todo lo que quieran. Era un mocoso, no tenía ni 2 dígitos ¿Cuántos de años edad. tenías? Yo creo que fácil tenía 9, 8 años, así. Guau, yo tenía 13. Y no había internet para buscar, ¿no? Habrá sido el año 90 y tanto, así el año 82, ¿qué te gusta? ¿Tú No eres era del ni 82 también? sí, 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 sí. Oh, saludos al 82. Adiós a los señores. 82, 82. Y lo interesante es de que, yo vivía en Osorno, que es al sur de Chile, y, cruzando la cordillera, saludos a hermanos argentinos de Bariloche, cruzabas el cruce de Pajaritos, me encantaba ese nombre, nunca fui, pero había una tienda de instrumentos musicales justo cruzando. Ujú, Entonces mi papá me dijo: "Oye, hijo, si quieres que te compren algo", le puedo decir, el señor que manejaba el bus, el camión se llama allá en Chile el bus, que cruza la cordillera, el asistente o alguien del crew te podía, comprar algo en la tienda y, pues, lo traía y le daba una comisión. Y yo le ujú. dije así, le puse en un papel que era un reverb para distorsionar. Uf, ¿y te Y supo corregir o el señor lo no, el fue a señor buscar? fue, compró el reverb, volvió a Imagínate, Chile quiero y imaginarme ese señor entrando a 3 tiendas. No sea pendejo, señor. ¿Quiere un reverb o quiere una distorsión? como cuando esos videos de la palería que que los alburean con la lista. Así, pobrecito, y tenía una Pobre señor, brutal. güey. Él fue tú el que recibió tu humillación por ti. Sí, sí, total, o sea, yo me dio mucha pena, pero cáchate, llega el River, lo abro, lo conecto, no era y ni siquiera entendía, mi cabeza no podía procesar que estaba haciendo el pedal, o sea, y según yo decía, suena como a refrigerador vacío, ¿no? O sea, mi cabeza no entendía, entonces lo que tuve que hacer a mi papá es decirle, no, papá, es que quiero tal cosa, entonces empecé a ver películas Mm, porque ni siquiera había MTV en esa época, y gracias a Dios había una película de un guitarrista que, no, perdón, era de un chaulín que se iba de América a vivir con los chaulines y tocaban como blues y les enseñaban la cultura occidental. Y ahí apareció un sonido de guitarra eléctrica. Le decía a mi papá, así. Y mi papá tiene una grabadora de mano, grabó eso. no Le mames. llevaron la grabadora al señor cruzando la No cordillera. seas mamón, güey. Qué buena historia, güey. Pero era un tripazo, ¿no? Entonces, como que el rollo era saber qué chingados quería el niño, ¿no? Compara ahora, te metes a Google o a GPT, güey, pones cómo hace Metallica que suene su guitarra ruda, en distorsión. Claro. No, y también yo pensaba que no sonaba bien mi guitarra No porque no tenía mames. la forma de la Explorer de James Hetfield, ¿no? Qué increíble, güey. Saludos a tu papá. Mi papá rifado y al señor del camión, No qué mames. buena onda, le mando un abrazo. Pobrecito, Esa guitarra. gente, ¿no? Que te cambia la vida. O sea, papá, pues digo, también siendo un buen padre, pero el señor del camión, después de la humillación del River que le diste, ahora lleves esta cámara. Y me acuerdo que me trajo uno chido, era un pedal de voz que se llamaba Extortion, era un rojo. Y Uf. lo tuve Oh, sí, conozco el Extortion, que y tenía estaba perillas o doble perillas, ¿no? Como que una con los mids y una con los tenía como bajos. un contour, como una distorsión que hacía que sonara como fuzzy. Lograba sonidos así Hendrix y los sonidos mega metaleros. Era una cosa, era un pedal estúpido de brillante. Era demasiado para un niño que quería un DS1. Si me hubiesen dicho, papá, cómprame el Boss DS1 y lo quiero con el cambio para, ¿sabes? Si hubiese tenido ChatGPT, pero en esa época, Extortion fue mi primer pedal. Imagínate. Wow. El No. mío, qué curioso, mi primer pedal fue un Boss también, Mm. el naranja, pero el DS2, el Turbo Distortion, Ah, que qué tiene el bonito. DS1 y luego tiene un switch. Y ese era para mí el sonido de Kurt Cobain, o sea, Yo pensé que el el, tuyo había sido el Blues Driver, no sé por qué me imaginé ese. no me insultes, por Ay, favor. perdón. El Ese es un Metal pedal Zone, ese es un pedal de señor. el Metal Zone. El Metal Zone. No, de hecho, los pedales emblemáticos, de hecho, nada más también le quiero mandar saludos a mi tocayo Beto, el Arandú, que me vendió ese pedal, creo que a 20, $25 en ¿Qué? aquel tiempo. No lo quería por alguna razón. Igual y él se compró el Blues Driver. Se Pero me los pedales emblemáticos de mi tiempo eran los Digitech. uf. Había unos Digitech, pero lo hacían por género y como que había un metal algo, uno de grunge. De hecho, es Mm. un pedal muy famoso que para mí se escuchaba horrendo, pero Al ahorita es muy ¿No era como buscado el ese que usaba pedal. Kurt Cobain, que lo No, no, no. usó y de Eh, manera no irónica? Era un ujú. DOD ese, me parece, ¿no? Grunge pedal, De algo así. DOD, sí, perdón, no era Digitech, Ah, DOD. qué bueno que sí te corregí. Sí, porque justamente vi que había un video donde llegaron así tipo este programa
tipo El precio de la historia, el pedal de Kurt Cobain y decía grunge, pero supuestamente Kurt lo había usado de una manera no irónica, ¿no? Pero no sé, Interesante. nunca entendí muy bien los facts, los hechos de esa situación, pero me daba mucha risa. Yo siempre, yo tenía entendido que ese pedal, lo que pasó con la escena de grunge, ellos no se identificaban con ese nombre grunge, era, o sea, eran bandas que ellos se consideraban muy diferentes uno al otro, que vivían en la misma ciudad en Seattle, en Washington, en Estados Ujú. Unidos, y los medios los empezaron a etiquetar como que el sonido grunge y los grunge y los grunge. Y hay documentales muy interesantes que documentan este movimiento. O sea, en esa ciudad es fría y llueve todo el tiempo. Pues, siempre tienen franelas porque es muy frío y se Claro. visten de una manera muy específica con chamarras de cuero. Y siento que por eso como que se identificó esa moda y veías a gente hasta en México o donde yo crecí en lugares súper calientes tratando de vivir la vida grunge con camisas de franela, güey, y te derrites en el calor. Todos, yo creo que, bueno, a Todo, mi sí. edad, me acuerdo de mi novia en la época también se vestía igual a Kurt Cobain, o sea, Y con bueno, se creó tenis usados. totalmente. Se creó este modificador de grunge, entonces había como que la gel de pelo, grunge, el cereal para Pero ahora niños, grunge. Ahora no estamos tan lejos. Hay una marca, Neural DSP, Ah, tiene sí, buenísima. pedales, mejor dicho, perdóname, tiene emuladores del sonido, no sé, de Duplantier, por ejemplo, de Gojira, tienen ahí el de Wolfpack, este guitarrista increíble, el Cory Cory. Wong. Claro, o sea, o sea, de pasar de esos pedales grunge a tener el modelado digital y, o sea, el de Gojira tiene un pedal de pitch, tiene una cantidad, está brutal, o sea, Sí, no, para el dinero buenísimo. que Oye, cuesta. ¿sabías que los de Neural DSP son chilenos? Sabía, pero no estoy seguro si viven en Chile, ¿ah? No, viven en Noruega o Dinamarca o Suecia, algo así. Acabo de ver un video de Rick Beato que los fue a Ujú. visitar What? y en todas las estaciones que se paraban tenían Ableton como su DAW en la oficina, que me impresionó mucho. Qué Porque increíble. no conectaba. De hecho, me acaban de comentar, alguien me dijo, oh, sí, claro, porque Ableton es el DAW de guitarristas. Y para mí fue de que, ¿qué? Porque yo ¿Qué? como guitarrista me acuerdo que me decían, no, ese no es el DAW para guitarristas. Los Ese es pa' punchis guitarristas no grabamos punchis. en Ableton. Es pa' punchis punchis. Sí, es para Creo que hay punchis un Do punchis. de Fender, perdona mi ignorancia, pero Uf, sí, el Fender. ¿Cómo se llama Fender? Puta, se me fue. Studio One. Fender compró Studio One y ahora se llama Fender Studio o algo así. sí, 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 exacto. Sí. Qué loco, así. Yo Me tocó siento ver un demo. Me tocó, de hecho, ver la primera vez que fui al NAM, me dieron un demo de Studio One y se veía guau, muy interesante que tenían su cultura, tenían sus seguidores con necesidades muy específicas que ese DAW les resolvía. Y ahora que lo vi este año con Fender, siento que fue un demo más de como que somos personalidad rockera y tenían un productor más como que, no sé, vendiendo la imagen de Fender, cual con el jean roto y los tenis vintage, los Converse vintage y custom chop. exactamente, la raza custom, siento que es para la raza custom shop, o sea, Dios los bendiga también, o sea, qué padre tener una custom shop, pero no es para todos y siento que no sé, estoy interesado en ver, porque hasta tienen su propio controlador. Yo puedo romper mi propia guitarra, no hace falta que me la rompen y me la cobran, ¿no? Sí, ya sabemos que yo puedo romper mis propias Ya guitarras. sabemos que Chapa tiene su custom shop ahí en su taller. Pero ¿sabes qué me da risa? Porque siento que, curiosamente, tenemos pasado guitarrístico, hablamos de pedales y todo eso, pero siento que mucha gente, cuando nos descubre, ya dice, ah, el de Abletons. Y entonces Sí, piensan de que soy así, el que le pica el tabloncito con LEDs, ¿sabes? Y de pronto empiezo a hablar cosas todas ñoñas de guitarrista, porque soy guitarrista más tiempo en mi vida que otra totalmente. cosa, como que les se quedan así como que, ¿qué le pasa, no? O cuando tuvimos a Diego y Diego nos hablaba de sus cosas que les gustan, sus afinidades, que Pokémon y El nu eso, metal. el nu metal, y todos nos quedamos así como que yo siento que todos tenemos una profundidad genial, así una singularidad como personas, y está padrísimo poder descubrir eso, ya empezando a entender para mí el buen descubrir, ¿no? Poder descubrir que alguien es más me da risa porque cuando fuimos a tocar, una amiga me dijo: "Oye, tu guitarrista tiene cara que es como un niño muy tierno", así, no sé por qué me dijo exactamente eso. ¿Cómo Entonces, se llama con tu guitarrista? mi guitarrista se llama Carlos, saludos a Carlos. Saludos, Carlos. Tiene una cara muy afable, pareciera que siempre te va a dar un abrazo si lo necesitas, es un muchacho muy noble. Entonces me da risa porque cuando estaba presentándome, con la banda de cumbia, ya sabes, uno tiene que decir ocurrencias, ¿no?
Entonces les dije, ahora Carlos les va a mostrar que no es solo una cara bonita, porque tienes que tocar, ¿no? Entonces me da risa porque la forma en que vamos descubriendo a las personas es como nuestra propia forma de inquirir o como ellos Mm, nos permiten conectar con ellos, ¿no? Quizás guau. nunca vamos a tener una versión como la que tenemos ahora en el podcast, si no estamos como predispuestos a abrirnos a estos temas. O sea, esto, lo del pedal que te digo, me dio una vergüenza como de hace 30 años, ¿no? No mames, qué buena historia, güey, Pero es qué que está buena muy historia. bizarro recordarme de eso, o sea, como que me retorció un poco la panza de decir, ¿cómo es posible que haya sido tan ignorante, pero al mismo tiempo estaba tan feliz cuando conecté el extortion y sonaba horrible? Oye, aparte, o sea, los amplificadores, de hecho, todavía tengo mi primer amplificador, yo creo que No, de ¿un crate? 6, ¿mande? ¿Era un crate? No era un Crate, era un gorila. De hecho, de No, todos modos, todavía los encuentras de repente en pulgas y lo cosas así, quiero. y tenían una etiqueta enorme con un gorilón así en como su logo, pero estoy hablando de 15, 10 watts y una bocina de 5, 3 pulgadas de diámetro de este tamaño. Le decíamos las loncheritas. De hecho, llevamos nuestras loncheritas y, o sea, lo más chistoso de la banda con los que tocaba, el hermano de Louis, el bajista, tenía un stack de como 8, un Ampeg así de 8x2 o de 4x2, un Yeah. stack, y nosotros con las loncheritas así súper chiquitas. Pero, ¿cómo? Pero ahí aprendí, fíjate, algo que aprendí con esa limitación, hablando de como que lo que aprendes a través de la música, fue que las limitaciones son oportunidades para ser creativo. Mm, Entonces lo que hacíamos era conectar, para empezar, nos conectábamos al estéreo casero de su mamá, güey, un estéreo así súper bonito de los 90s que tenían para cassette, para disco, el amplificador, para recibir radio, y conectábamos y hacemos un desmadre, seguramente tronamos las putas bocinas. Y aparte agradecido, a saludos a Jerry, la mamá de Louis, que nos dejaba saludos. tocar en su casa, güey. O sea, la gente que te deja hacer ruido un domingo en su casa, güey, son santos, en mi opinión. Entonces hacíamos todas estas conexiones, inventos, y de repente se me ocurrió, oye, ¿y si tomo mi señal y la separo en dos y la puedo conectar en dos amplificadores, se podrá? Entonces ya me acuerdo que había una ferretería por mi casa, güey. Me fui en la noche, llevaba como mis 40 pesitos que tenía en la cartera y le pregunté a un señor, que de hecho me encantaría saber el nombre del señor. Tengo cables que me hizo ese señor custom, así de que le decía, oye, si conecto una guitarra aquí y que eso se conecte a un estéreo RCA. Sí, regresa en una hora, y el señor te hacía cualquier invento, y ahí compré mi primer splitter, güey. Y ahí pude conectar de mi pedal Boss dos salidas a dos loncheritas, y mínimo ya se le ponía una al baterista como monitor. Y cuando me llegué a comprar ya un amplificador de, no sé, que de 8 pulgadas, 10 pulgadas, un poquito más substancial, ponía el amplificador chiquito como monitor personal. Ah, Entonces tocaba con el ampli normal hacia el público o la banda, pero yo también me quería escuchar, y todo eso lo aprendí cagándola. O sea, sabiendo que bien, no me escucho, ¿cómo me puedo escuchar? Pártelo en dos, la señal en dos. Imagino que no es como esos memes que ves de como que el RCA con un splitter de cables de estéreo con otra punta, con otra, ¿no? Que es demasiado. Pero cuando eres chiquito, güey, te vale madre, y no es como que estábamos grabando, queríamos tocar, queríamos escucharnos y hacer ruido. me da risa porque lo que acabas de decir era tal cual. Mi segundo amplificador y un poco más decente fue un Marshall de transistores de 30 watts. En mi casa, mi papá tenía unas bocinas Pioneer de estos equipos como de finales de los 70 que estaban demasiado preciosas, eran de madera y tenían un cono gigante. Y un buen día, por algún motivo, las vi y dije, se parece al cono del amplificador de la guitarra. Y veías que tienen atrás para sacarle la Sí, conexión el positivo y el negativo. Y sí, dije, ¿y qué pasa si mando un cable en paralelo, sí, no? Justo en física estábamos viendo en la prepa, así como todas las conexiones en paralelo y todo eso. Y dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? O sea, no voy a hacer nada malo. Y lo conecté y no sé cómo rayos el amplificador logré como un 40% más de volumen. Obviamente increíble. la caja del equipo de sonido sonaba diferente al amplificador, pero salía la misma mezcla del procesador con el preamplificador del ampli, ¿no? Entonces yo estaba así emocionadísimo que tenía volumen y yo no lo podía creer así, tal cual como dices. Pero yo creo que ese tipo de cosas, como esos hallazgos, son tan únicos como descubrir cosas que, no sé, hace media hora no sabía que podía sonar 40% más fuerte, ¿no? O Wow, sí. si seguimos con la guitarra, te vas a volver a reír de mí. Yo tocaba guitarra eléctrica hace mucho tiempo y no sabía cómo hacer el palm mute. Ok. Y También conocí muy válido, güey, porque si no te enseñan, y conocí con un amigo tocaba Ernst Sandman de Metallica y él era, saludos a Claudio Omada, él era como mi héroe de la guitarra cuando era niño.
La primera banda que vi tocar en vivo una vez en mi historia fue ellos y quise, a la semana después quería comprar una guitarra eléctrica y él tocaba increíble, pero yo nunca entendía porque es muy sigilosa la Sí, técnica, no, sí. no se ve estridente, o sea, acercas la manito, la alejas y si ya entiendes cómo lograr ese sonido es fácil, pero cuando lo hace y me enseña, mi cabeza fue así como que es como que entré en modo pentecostés, ¿no? O sea, ahora puedo hablar todos los lenguajes de la guitarra. Como que ya entendí que hay muchas cosas que no sé que conozco, no es solo tocar con la plumilla y que no se me caiga. No, fue una cosa así brutal, ¿sabes? Y pasé A años sin hacer palm mute. aparte de, o sea, yo tocaba con mi uña. O sea, yo hago el grip como si tuviera una uña, o sea, un pick, Ujú, ujú. pero uso mi propio dedo como pick. Wow. El reverso sí fue de costumbre de no tienes un pick, no sabes ni cómo se usan. Yo, de hecho, casi agradezco que nunca me pusieron mis papás en clases de guitarra, Mm, porque todos mis amigos que tomaron clases de guitarra me contaban que eran súper aburridas las clases y dejaron la guitarra a los 3 días, a qué las 3 bueno. semanas o algo. Siento que para mí, de hecho, igual que tu amplificador, tu pedal reverb, o sea, imagínate querer algo tanto, güey, querer algo tanto que estás mandando a alguien a un lugar muy lejano, que no tiene nada que ver con tu vida y le estás molestando. Pues estás molestando a tu papá, estás molestando al chofer del autobús, De la del bus, tienda. estás molestando a todas las personas en la tienda, güey. Perdón. No, no, pero, o sea, no tiene nada que, o sea, no lo digo por malo, sino Sí, sí. también es parte de, ¿no? O sea, que no nos dé pena molestar, que nos valga madre, porque Ujú. si no, no estarías donde estás. Claro. Porque si solo tuvieras ese reverb y nunca hubieras distorsionado tu guitarra, igual que yo, o sea, yo quería distorsionar mi guitarra, es lo que estaba persiguiendo, y eso es algo que te enseña la música también. Persigue algo y estamos dando vuelta completa al tema, o sea, tienes que saber lo que quieres. Yo quiero ese puto Exacto. ruido, quiero la distorsión. Mm, ¿Cómo lo logro? Y de hecho ves videos de repente que gente trata de recrear la primer distorsión, que fue con una navaja cortaron el cono de una bocina y se wow. empezó a distorsionar, ¿no? Y ves, sí Increíble. funciona, pero no quieres hacerlo, o sea, también quieres tu tono limpio de vez en cuando. Claro. Y luego no es tan descabellado cuando ves que Jimi Hendrix conectó a un amplificador de un Leslie organ y logró un sonido. O sea, el tipo pues estaba básicamente haciendo lo mismo con presupuesto, ¿no? Obviamente muy talentoso y hizo cosas interesantísimas en los discos de Jimi Hendrix, pero al mismo tiempo, ¿sabes qué? Quería volver a algo que dijiste muy interesante sobre las clases, porque al final Mm, nosotros, en mi rol de maestro, yo asumo que pues en cierta forma ayudas a las personas a conocer un camino, a ser, humildemente lo digo, una guía para poder ayudarles. Quieres sí, que no cometan tus mismos errores. Pero ¿qué pasa cuando el maestro es la persona que realmente te está poniendo los topes? Digo, una clase sí. aburrida, o sea, ¿cómo puede ser que una clase de música Hay que sea saber escoger aburrida? maestro, hay que saber escoger maestro. Eso es algo que yo he aprendido y lo tomo con mucho cuidado. ¿A quién dejo entrar en mi puta vida, güey? Porque hay gente que te va a decir mentiras, hay gente que te va a proyectar sus propias limitaciones, hay Sí. gente que te va a apachurrar porque no te quieren ver salir adelante. Ujú, Y ni lo hacen, es algo patológico, güey, no lo hacen con la intención, o sea, así son. ujú, Y ujú, siento que a veces es como el videojuego de la vida, como tú ujú. lo describes de vez en cuando, y son personajes que te pone la vida para ver qué haces. Le Claro. sacas la vuelta, te vas corriendo o caes en la trampa. Y Mm, no es una razón para juzgarte. Si caes en esa trampa, caíste. claro. Pero es bueno saber que las hay, porque lo mejor es, en mi opinión, evitarlas y siempre ser la persona que procura tener la curaduría sobre las personas que dejas entrar a tu mente, güey, porque son las personas que te van a formar. Pero, ¿sabes? Digo, gracias a Dios tenemos la opción cuando tenemos cierta experiencia, ya leímos un poco, vimos contenido y tenemos una opinión algo informada y podemos llegar un poquito pues, a una zona de abateo decente. Pero ¿qué pasa cuando algunos de nosotros, por algún azar motivo, por ejemplo, Mm, está dando clases en una universidad y llega un estudiante y me dice, oye, quiero aprender a hacer bajos con un sinte, ¿no? O operator, que a mí ese tipo estaba obsesionado con el operator. Entonces él mm. me dice, oye, pero ¿cómo se hacen? Y le digo, ¿y por qué no le preguntas a tu profe? No, es que me dice que eso lo vamos el otro periodo. Le dije, ¿qué están haciendo ahora? Ya terminé las asignaciones, o quiero seguir aprendiendo, ¿no? Y su profesor, su solución era espérate para el otro semestre. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Voy a salir en media hora, tengo mi computadora, témonos, y los dos como bobos así, como 4 horas, aprendiendo a leer el manual del Qué operator. increíble el Operator, ¿eh? Y ajá, o sea, saludos al creador de Operator, el mejor Robert, sintetizador, así. Está brutal. El asunto interesante es de que me hizo darme cuenta que quizás el maestro que le dijo no el otro semestre, ya sabes, alguien tomó la decisión de escribir un programa de estudio, él dijo no, tienen que ir a paso, a pasito, tienen que aprender sus ABCs, y está bien,
nadie está diciendo que son malas ideas, pero al mismo No, tiempo, si lo miras en retrospectiva, yo notaba que él era súper adelantado y era el tipo de persona que hacía su tarea rápido. Entonces, si vamos, volviendo a la idea del RMS, con la velocidad del último o la velocidad del primero, nunca vamos a tener una medición correcta de un grupo, sí. ¿no? Entonces yo diría, no sé, ahora lo que hago es darles trabajos extra a mis estudiantes. Por ejemplo, ahora en síntesis, les digo, si terminan el trabajo, hay crédito extra y tienen que hacer con puros sonidos de síntesis clips cortos de 7 segundos de Bob Esponja. Eh, Siento también, quiero mencionar, si eres un profesor que enseña al promedio, siento que no estás haciendo el mejor intento como maestro. Claro, Siento que el dar clases en grupo es, en mi opinión, es más como tú lo describes, de saber darle a cada persona lo que necesita para salir adelante en el módulo o en el curso o en la sesión. pero indudablemente es retador, ¿sabes? Porque es que yo Ujú. también, yo creo que fui el maestro que enseñaba al promedio en una parte de mi vida. O sea, ya llevo cuánto, el próximo año voy a llevar 20 años dando clases de forma Felicidades, universitaria. cabrón. Sí, ¿no? O sea, del año 2007 que me permitió mi maestro que yo era su practicante, me dijo: "¿Me quieres de vacaciones? Da las clases tú". Y por Y eso soy eso maestro. y por eso básicamente, soy maestro, ¿no? Pero descubrí que me gusta mucho enseñar porque yo aprendo más veces de la que pareciera. Y ese es el truco Mm, para mí. O sea, si yo no me divierto, yo siento que nadie se va a divertir. Entonces, cuando enseñas al promedio, no es algo malo, es batear a la segura, ¿no? Pero cuando arriesgas un poco, hasta me pasaron algunas clases, hay chicos que son súper parlanchines, que tienen un liderazgo innato, y le digo, oye, ¿no quieres explicar cómo funciona el Sinte tú? ¿Por crédito extra? Digo, se nota que es sí, bueno, tiene sí. habilidades sociales, y de pronto el tipo llega y lo veo, se conecta a su computadora en el proyector y empieza, vamos a hablar de, y yo me siento y digo, oye, qué padre, tiene Qué toda la, padre, güey, sí. pero poder cazar esos, tener esas pistas, siento que están todo el rato dando botes en la cancha. Esta persona sirve para hacer diseño sonoro, él sirve para dar clases, ella sirve para liderar un proyecto de dirección artística, pero no por no querer salirnos del promedio, digo, yo también tengo que darle las gracias a los esposos que me dejan dar clases, que siempre aceptan y aguantan mis ocurrencias, ¿sabes? Pero siempre hay Pero algo. porque reciben un gran valor, güey. Me da gusto, porque yo también siento que hay algo que se llama, que es la base de la educación planificada en la estrategia, es el contenido mínimo obligatorio. Mm, Si tomamos clases de Operator, como mínimo tienes que saber una cantidad de cosas, ¿no? Entonces ya si tienen eso cubierto, ya te puedes ir por donde quieras, ¿no? sí. Oye, y qué interesante conversación, porque la segunda parte del tema que te presenté son Ujú, los nichos, que ujú, hemos hablado de encontrar esos nichos, exacto. pero y no hemos perdón, saber lo que quieres, nos hemos enfocado más en eso que sobre los nichos. Y al punto que iba con esta historia de la consulta que tuve esta semana, Ujú, es que me di cuenta, la segunda revelación fue que yo me encontré en un nicho que no esperaba encontrar. De hecho, me imagino que tú de repente llegas a realizar lo mismo. Este, saber como que el nicho de una persona que es docente, pero también productor, también ingeniero, también artista, también habletonero, que sabe resolver problemas de otros artistas, este, no es algo que existía cuando yo era un adolescente y me compré ese primer pedal. Jamás me hubiera imaginado que llegaría a la música, a tener una vida en la música haciendo lo que hago. Y eso se me hace muy interesante porque a veces tratamos de encontrar el nicho de alguien o llenar un nicho que ya existe, pero el nicho se crea, ¿no? Se descubre también, o sea, claro. es de repente me di cuenta que esta persona le iba a ayudar a conectar su estudio e integrar todas las herramientas de su estudio, porque no tenía un estudio. Entonces estás hablando de listas de equipo con precios, conectar todos los aparatos, configurarlos, crear plantillas para que esa persona pueda trabajar con ellos y aparte enseñarle a esa persona que use su estudio. Después de eso, entrar a un programa de clases de Ableton para que aprenda a usar el software dentro de su estudio. Y ya después, a través de todo eso, ya que tenga como que una comprensión general de Ableton, introducir tracks para tocar en vivo, porque últimamente esa era su meta. Tiene varios shows y quiere usar Ableton para tocar en vivo. Entonces me doy cuenta, o sea, no estoy haciendo una sola cosa y son tres cosas muy específicas. O sea, una persona que te sabe instalar un estudio
es algo específico, pero que aparte te sabe enseñar a producir y te sabe enseñar a crear tu set en vivo y cómo ejecutarlo, puede servir como director musical. Es un nicho que me gusta, me gusta vivir en este porque son mis intereses. Me Claro. encanta empoderar a gente en el escenario, en un Ujú. estudio, me encantan los espacios, me encanta resolver problemas, pero jamás me imaginé que llegaremos a este nicho y me imagino, de repente tú piensas en eso o te das cuenta del nicho que has creado accidentalmente para ti mismo. ¿Sabes lo que se me estaba ocurriendo mientras te escuchaba? Imagínate en nuestra época, cosa que puede haber sido, llegas y a una tienda que tienen todos los pedales, equipos y así, y le dices, quiero sonar así, y le reproduces la música que tú quieres, y te dice, mira, esta es tu opción, ¿cuánto es tu presupuesto? Mira, cómprate esta pedalera, o llegas así, no sé, con el disco Rage Against the Machine, ¿cómo hago este sonido? Sí, mira, Tom Morello le añadió un Kirsch a su guitarra, utiliza el whammy, y te empiezan así a dar todo, o sea, si eso hubiese existido cuando yo era niño, yo creo que esa tienda hubiese sido una bomba. Pero entonces yo lo que yo me pensaba, siguiendo con el ejemplo, tratando de hacer ese asalto al pasado, me gustó mucho la idea que dices porque yo siento que los nichos como que se van creando y no Mm, porque sea nicho, siento que la singularidad del nicho es de que es algo un poco pequeño. Más que pequeño, es como demasiado específico, siento yo. específico, sí. Entonces creo que hay una diferencia. Dicen, no, es que es algo muy nicho. Es como, no sé, por ejemplo, hay ciertos estilos de música electrónica que son muy nicho, pero son Ujú, interesantes, pero sí, el espacio que tienen desafortunadamente es reducido por pues, las tendencias y si uno hace una música electrónica bailable, los espacios alternativos están disponibles, pero la lista puede engrosarse o puede enflacarse dependiendo de lo que tú haces. Así funcionan las ujú, cosas, ¿no? No hay nada que hacer. Pero me encanta la idea de que los nichos se fortalezcan y que eventualmente las herramientas, los espacios, lo alternativo, cada vez hacer algo más accesible para ese nicho y ya puede, a pesar de ser muy específico, no sé, por ejemplo, una cosa un poco boba, ¿no? Cuando la última vez sí, que fui, estuve en un Halloween en Estados Unidos, todos estaban disfrazados de personajes de anime de cultura japonesa. ajá, Entonces, me imagino de que hubo una migración hacia los personajes de otra escena cultural, ¿no? Quizás antes eran, no sé, lo digo con todo el cariño, ¿no? Disfrazarse de los personajes típicos de los cómics, pero ahora eran sí, más personajes de anime. Entonces, caricaturas, el nicho ya se hizo una cosa, ya era tan específica, pero es masiva. O sea, creo que vi de personajes de anime de temporada. Yo que he visto algunos animes de temporada, veí como personajes así que conoce, yo creo que muy poca gente, habían como 25 personas disfrazadas del mismo, ¿no? Entonces ya no todos se quieren disfrazar de Spider-Man y Batman, lo que no es necesariamente bueno ni malo, sino que sí, habla de que el nicho cada vez se va haciendo una cosa como un fenómeno, o sea, y a veces es exponencial, y eso es algo que aprendí últimamente. Uno dice, ah, si hago 1 peso al día, en 30 días voy a tener 30 pesos. No necesariamente, quizás puedes encontrar una estrategia y boom, la cosa puedes aprender a multiplicarlos y puedes que las estrategias cambien. Siento que los nichos funcionan paralelamente parecido. Por ejemplo, ujú. antes El sentía grunge, que ¿no? También, o sea, por hacer ejemplo, hacer música con la computadora, hace 25 años en la entrevista que decían los creadores de Ableton, era: "Estás loco, ¿cómo se te sí, ocurre usar una no es computadora en el real, no es escenario?". música de verdad. Y ahora, ¿cómo dar la vuelta a las tornas? Tocar música sin una computadora, me refiero a un contexto como de producción y escenarios, es un error. O sea, como de 25 años la cosa se dio el giro gigante, ¿no? O sea, de 0 a 180, o sea, brutal, ¿sabes? Y la misma gente que me hacía burla por sugerirles que usaran una computadora en el escenario, simplemente para resolver un problema, güey. Ujú. 4 años después de que comencé todo esto, todo el mundo me llamaba de que: "Oye, ¿puedes venir a ver mi set? Estamos usando un set de Ableton para una banda de jazz, una banda de bluegrass, una banda de blues". Y, pues, qué padre. Yo ya también como que estaba haciendo otra cosa, pero me acuerdo que sí me dolía. Hasta alguien me dijo: "Ah, qué bonito, tu instrumento que tiene todos esos colores que se iluminan, qué divertido", ¿no? Y así, pero me lo dijo así con una actitud muy, muy chocante. Y sabía lo que estaba, o sea, sabía que me estaba haciendo burla porque, o sea, no es un instrumento real. Si tiene botones y perillas, o sea, o una computadora, quieres tocar una Fender Relic del Custom Shop para que seas un guitarrista de verdad y un músico de verdad. Y la neta, me vale porque siento que nuestro nicho también viene con una responsabilidad. Ya que encuentras tu nicho, siento que también lo tienes que vivir al máximo o empujar al máximo. Y parte de este nicho que nos ha tocado a los dos es de reinventar muchos flujos de trabajo, cuestionar muchas percepciones. Y aunque ya no sea tan polémico hacerlo, siento que en casos individuos
con individuos todavía resulta polémico a la conversación, porque volvamos a mi cliente, ¿no? Si le pregunto, si le hago entender que no sabe lo que está buscando y queremos aclarar, se puede ofender. Entonces, es como reinventar su acercamiento a la música, reinventar su acercamiento a la producción. De la misma manera, siento que tú estás reinventando, dando clases, reinventando cómo, o sea, el maestro que enseña al promedio, que dice, no, poco a poquito, aprendemos el martes. Y entiendo, yo he sido Mm, maestro de escuelas públicas, no de música. Terminas exhausto, tienes que también llevarlo la marcha a cierto paso, porque si no se puede perder mucho control sobre no solo la temática, sino los estudiantes y todo el semestre. Pero también saber darle a cada quien lo que necesite para salir adelante. Siento que es una reinvención o cómo enseñamos, de hecho, la música, porque si tomas una clase de música y no quieres ser músico, de esas clases generales que te dan en la primaria de música, ujú, típica con la flauta, ¿no? Siento que las hacen muy aburridas y muy inaccesibles. ujú, Y hay muchas formas que las pueden reinventar para que sea una experiencia agradable. Y no tienen que enseñarle a esas personas a ser músicos, ujú. pero les pueden exponer a tener una relación con la música Claro, y te y puedes con los estimular en esa beneficios de forma. hacer música. Exacto. Eso es lo que empecé cuando te voy a hablar. Hoy cuando estudié educación, me metí mucho en los temas educativos, pero ¿sabes qué? Porque al final yo creo que todo va de uno, ¿no? O sea, yo quería aprender a aprender mejor. Ese era como mi problema. Entonces, a mí me pasó y me dije a mí mismo, el podcast, o era una especie de documental así que están hablando, y decían una teoría que en verdad, imagínate, ¿no? Es como si tienes, por ejemplo, 15 años, estás ahí empezando la preparatoria por ahí, y eres muy hábil en letras, pero quizás la parte de números no se te da muy bien, ¿no? Pero podrías, en teoría, decía la idea de que podías seguir subiendo en humanidades mientras tuvieras un mínimo equiparable en otra área de expertise. Entonces era como que no tienes que ir al nivel que te toca, sino que tienes que ir al nivel que puedes, conservando cierto rango, ¿no? O sea, pues sí, no sé sumar, pero puedo leer a Platón. Creo que pues ahí los especialistas podrían dirimir si es una buena idea, dónde poner la línea, ¿no? Pero me gusta mucho eso, pensar de que el chico que quería hacer síntesis, volviendo al tema, quizás era muy bueno para esos temas, pero para otros quizás era un poco más difícil. El maestro puede detectar, bueno, vamos a ver más síntesis, pero ¿por qué no te haces más de esto? Ah, es También. que eso no me gusta. Bueno, una y una, ¿no? Vamos equiparando, vamos dando una dotación de lo que te cuesta versus lo que se te hace fácil para ir creciendo de manera orgánica pero singular. Y es ahí donde yo creo que las asesorías uno a uno son una maravilla. Porque en Sí, un grupo es muy difícil, si no imposible, darles un seguimiento real. O sea, real, en una clase tenía una chica que era cantautora, podía tocar guitarra muy bien y hacer sus melodías y escribir canciones. Tiene una ingeniera que venía sabiendo software y egresada, quería aprender a usar el software que yo enseño a Ableton Live, tenía una persona que tiene una trayectoria musical de 30 años y jamás había tocado una computadora. Entonces yo decía, tengo tantos casos singulares que me encantaría darle una atención dedicada, pero desafortunadamente tengo 18 personas que atender y no puedo hacer eso. Entonces sí, me encanta la idea de poder establecer un sistema, ¿por qué no? Donde cada quien puede ir a su propio paso, pero con un contenido basal necesario para total. entender cómo replicarlo, ¿no? Siento que es como seguir una intuición que todos tenemos, Ujú, pero muchas veces, y no quiero ser el típico que reclama que nuestros sistemas están desbaratados y descompuestos y se tienen que arreglar, pero siento que muchas veces por ir a una escuela tradicional te van limitando ciertas intuiciones que tenemos Total. naturalmente, ¿no? Y siento que, o sea, cómo llegó Platón, que tú mencionaste a Platón, a sus ideas. ujú, Sí le enseñaron, pero también porque siguió buscando y cuestionó. O sea, de cierta forma, pensamos que un pionero es una persona que vuela a la luna, ¿no? O que ujú. y inventa el carro volador o algo así, pero todos tenemos que ser pioneros para nosotros Wow. mismos. Y digo esto porque estoy hablando, o sea, en referencia a lo que mencioné hace ratito de tener cuidado a quién dejas entrar a tu vida y Mm, quién dejas que moldee tu conocimiento. Y siento que hay una intuición. Todos sabemos cuando algo no se siente bien ujú, y si se siente aburrido o a veces no tenemos las palabras para describirlo, pero qué padre lo que mencionas de enseñar a un sistema es como tener un criterio, ¿no? Oye, si sabes que tienes más curiosidad, hay una biblioteca, tenemos una computadora en la esquina del salón que puedes usar, ujú, puedes quedarte después de clase para practicar, ujú. tengo una hora disponible para practicar con todos mis estudiantes y les estás dando un sistema para que ellos también crezcan y sabes que ven a contarme, o sea, lo que leíste en la biblioteca o ven a contarme lo que Claro. aprendiste viendo YouTube.
pero todos tenemos que seguir eso, si no, vuelvo a lo mismo, no tendrías tu distorsión. Claro, y me da mucha risa porque la distorsión, suéltame, por favor, me lastimas. Yo me acuerdo de niño, o sea, es que yo creo que ahora que lo pienso, mis Y lo maestros. digo con asombro, güey, no lo digo como que de veras se me hace una historia ahí de tu perseverancia porque no Necio. funcionó. No, pero no, o sea, velo como positivo, No, no, cabrón, te no, lo estoy reto diciendo porque con chistes, sí, claro, lo veo sí, positivo. sí, se me hace súper positivo porque quisiera que alguien escuchara esa historia y dijera, yo también quiero ser así de necio, porque así de necio tienes que ser para llegar a donde has llegado. No llegas a donde has llegado tú no siendo, Claro. o sea, perseverante. Como decimos en Chile, te llamas apellido Contreras, así que llevas la contraria. No, que te iba a Te decir voy a, te que voy a decir, no hables así de mi amigo Ernesto. perdóname. Pero ya fuera de broma, ¿sabes qué me doy cuenta? Paradójicamente, mi maestro de música yo lo quería mucho, pero a nivel educativo, sus estrategias tenía muchas áreas de oportunidad, dijeran, De pero crecimiento. de crecimiento. Pero todo el resto de mis maestros de ciencias y todos eran unos maestrazos. Y me acuerdo que estaba en la secundaria y estaban hablando de los minerales del cuerpo. El asunto es de que me quedé metido con algo y la maestra dijo, habló de no sé qué. El asunto es que me mandaba a la biblioteca y me veías en los recreos aprendiendo cosas y decía, se me hace fascinante todo esto. Y gracias a eso me dijo, oye, podemos ir a ver una colección a tal lugar, dile a tu familia que te lleve. Y no sé en qué momento me volví como adicto a la naturaleza y a como todo el Ujú, fenómeno, porque la maestra me permitía acelerar en ciertos procesos que ella encontraba que era bueno para mí, ¿no? Entonces tampoco se trataba de, ok, está en el laboratorio, haz lo que quieras, no, no, era un proceso guiado. Pero había como ese threshold, había ese umbral para poder subirle. Entonces yo pienso que la educación tiene que ser así, la que tú te das. Porque volviendo al tema que dijiste, que quién meto en mi vida para que me enseñe algo, yo creo que ujú, es bonito, lo digo con toda la humildad y cariño. Yo doy clases y siempre le digo a los estudiantes, sobre todo cuando es un curso de un programa como Ableton Live, es tan vasto que no puedo, sea 3 meses, 6 meses, un año, 10 años, no puedo enseñarte todo, es imposible. no, Entonces le digo, yo te voy a mostrar una brújula de qué sí, qué no, para dónde sí, para dónde es, para dónde va y cómo puedes hacerlo crecer. Pero cuando tú vuelvas a visitar un video de YouTube, le pagues a un productor, un ingeniero para que te ayude con un proceso que tú no puedes hacer o necesitas ayuda en la producción, no te vean la cara, tú sepas resolverlo y si quieres hacerlo tú por tu cuenta, entiendes cuál es el flujo de trabajo. Entonces me gusta eso de enseñar porque me doy cuenta de que es bonito porque me dicen, ya entendí lo que puedo hacer. Y yo creo que las clases de verdad son así. Es como el final de la ujú. película japonesa, ¿no? El final del curso es el principio de tu aprendizaje para ti. Y eso está brutal, porque si lo piensas, si hacemos el parangón con la vida, también es así de bonito cuando alguien termina un proceso con nosotros por algún motivo, empezamos a vivir con todo lo que esa persona nos permitió asimilar, ¿no? Se me hace muy bonito. Wow, realmente eres el narrador emocional del podcast. Gracias, Chapa. ¿Cómo era? ¿Machabot? El ¿Chapabot? machabot. A mí me puso que soy el introspectivo pragmático. Pero lo que más me gustó que puso en el reporte de la machaca que hizo Chapabot Ujú. fue Chapa no da cátedra, Chapa descubre mientras habla. Me sentí medio entre insultado y reconocido. Exacto, me gusta. Tiene personalidad, me cae bien Machabot. Machabot, le paso tus comentarios. Por favor. Sí, en lo personal, ¿sabes qué? Volviendo a este tema, se me hizo muy enriquecedor todo esto. Sentí sensaciones extrañas cuando le doy el pedal, pero ya creo que ya entendí por qué. Porque A siento ver. que mi papá, creo que lo he comentado algunas veces, pero me gustaría volver porque es una frase que me encanta. Él en sus salones ponía como estos típicos avisos, como de frases importantes, no sé, como caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Pero había una que siempre me quedó en la cabeza, que era, solo preguntando aprenderás más. Entonces, volviendo a Ah, esa idea, que creo que le había dicho anteriormente, creo que es interesante ayudar a las personas a que hagan las preguntas correctas. Y eso creo que es una buena totalmente. formación. O sea, quizás no me va a enseñar todo en un periodo un maestro, pero me va a permitir entender qué preguntas necesito rellenar para yo poder completar la parte que a mí me toca, porque estamos haciendo arte o una expresión humana. ¿Cómo yo voy a saber cuándo va a quedar bien tu poema? O sea, que vamos a valorar la métrica, vamos a presentar un concurso en estilo. Tengo ciertas rúbricas para poder encontrar como, esto funciona, ¿no? Pero de ahí hacer una propuesta creativa, singular, que complemente tu propio proceso, ¿cómo yo voy a saber
a dónde tiene que ir, dónde voy a saber que está el nivel para que esto esté adecuado. Las rúbricas, que por si no son educadores o evaluadores, son como ciertas categorías donde le pone cumplió con la armonía correcta, uno es insuficiente, a 5 que es excelente. Entonces tienes como un tabulador y pues se equivocó en 2 acordes, pues tiene 4 5 o 4 de 5, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que no son cuantificables, no podemos. Totalmente. ¿Y quién somos nosotros para cuantificarlas, no? O sea, Claro. a mí no sé si de repente sientes el peso cuando alguien te comparte una pregunta o que quiere que le digas si ya, o sea, ya terminé mi poema. No sé, o sea, yo no soy. No sé, tú dime. Tú dime, amigo, y si me estás preguntando, siento que no has terminado tu poema. Y no solo el poema, es parte también como que ver que una persona puede tener 50 años, pero si acaba de empezar su camino en la música, es un bebé en la música. Y saber que hay preguntas de bebé que también no debemos criticar, debemos Mm. de encontrar la forma de adelantar los 5 años, para que no pierdas 5 años como yo perdí 5 años tratando de entender la compresión. Si te puedo enseñar que, y de hecho cuando hablo de la compresión, o sea, literal, 5 años no escuchando lo que hacía un compresor, lo podía poner al máximo, güey, no, en mis oídos no estaban Y entrenados el para escuchar threshold no hacía nada. nada, nada. Y de repente vi un video, no, me encantaría saber cuál fue, y lo explicó de tal manera que hizo clic y ahí entendí. Y ahí como que eso es lo que me encanta hacer para otra gente, la persona que te ahorra 5 años de, ¿Sabes de quién me ayudó tortura a y mí? frustración. Antes de que yo empezara a estudiar con clases particulares y mis colegas y las universidades me dejaron entrar a las clases de ingeniería, yo estudié música, todo lo de audio lo aprendí así estudiando. Y hay un canal que se llama Sadwick Production, no sé si alguna vez lo viste. Creo que No. era una persona querida para Ableton, tuvo una situación de salud y le mandaron una cajita con regalos de Ableton. Pero estamos hablando así, no sé, la segunda época dorada de YouTube, estamos hablando de décadas, quizás un poco más, cuando yo estaba ya entendiendo más a fondo, ya entendía que sonaba mejor cuando ponía el compresor, pero tenía que aprender. Entonces él hacía ejemplo, explicaba y siempre terminaba haciendo música. Y se me hacía que era un pedagogo nato, porque primero él lo estaba disfrutando y lo estaba pasando increíble, se estaba matando de la risa cuando no funcionaba y se lo tomaba con una ligereza. Y creo que cuando ves ese tipo de creadores y dices, simplemente creo que divertirse haciéndolo y tener como el control suficiente para poder malear la situación de, uy, eso está terrible, mejorémoslo, o oh, voy a dejarlo, que es Ya. totalmente válido, se me hace bueno porque, Es la mejor enseñanza, ¿no? O sea, exacto, poder mostrarles el amor por lo que estás haciendo, sí, y lo que estás haciendo no es llegar a un resultado, sino el proceso, que es lo que me encanta a mí. De hecho, trabajar en cualquier cosa es encontrar un proceso que se puede describir como un sistema, o se puede describir de muchas maneras, pero el cómo lo haces, siento que cómo haces las cosas habla mucho de ti. wow. Me encanta eso, porque a mí me pasa, y con esto quiero despedirme en la parte didáctica, creo que tiene directo sentido con lo que estamos diciendo, pero a mí me pasa que yo siempre quiero ser aprendiz en algo. No por Mm. el afán de que, o sea, cuando aprendí a hacer un pastel de chocolate con 3 pisos, como que sí me sentí que me volví loco, pero siempre, siempre quiero ¿Por qué? A aprender. ver, ¿por qué? No, es ¿No que te imaginabas que jamás harías un pastel? no, o sea, lo que pasa es que mi mamá estudió cocina internacional y mi mamá, pues, era una autoridad en mi casa, o sea, era como que la señora Violeta tiene que probar esto, ¿no? O sea, a ese nivel, ¿no? Traían una comida para llevar, mi mamá tenía que, o sea, tenía un paladar, tenía todas las cosas que te puedas imaginar, o sea, le encantaba mucho cocinar y a mí no me dejaban cocinar en mi casa por algún motivo que no entiendo. Pero pues ella me decía, pero puedes ver, ¿no? Entonces yo aprendía solo viendo. Y ya que soy adulto, dije, bueno, en mi casa nadie me venía a regañarme que no puedo cocinar o no. Entonces empecé a recrear. En la pandemia estaba muy aburrido de las pantallas y dije, voy a hacer algo que no use pantalla, voy a hacer receta. Entonces anotaba las recetas en un cuaderno y trataba de hacer, y ahí aprendí a hacer un pastel de chocolate. Pero lo que trato de Wow. decirte es que quizás puedo hacer un contrapunto a dos voces porque aprendí en la universidad. Digo, me cuesta todavía, pero soy cero a la izquierda de hacer un pastel de chocolate, ¿no? El bizcocho me quedaba duro, al otro día me quedaba guango, al otro día me quedaba con mucha azúcar, al otro día me quedaba seco, me quedaba salado. Y es como ese músculo de estar siempre intentando aprender a hacer algo nuevo, siento yo que es algo que no deberíamos dejar nunca de lado. Digo, no hagan pasteles Sí. si no quieren, pero algo tiene que haber en tu vida que dices, puedo aprender
una nueva ruta para ir a mi trabajo, encontré un nuevo café favorito, hablarle a alguien nuevo que no tenía idea que teníamos cosas en común. Era un poquito del camino de lo inesperado, de ser novato en algo, creo que es algo que nos permite ser, encontrar esa singularidad nosotros que ni siquiera sabíamos que teníamos, ¿no? Mm, Creo que nosotros, no sé, sin temor a equivocarme, tú corrígeme, fuimos ingenieros de playback por error. sí, prácticamente. En el buen sentido, ¿no? O sea, yo tuve que aprender. Así, así tuve que aprender a Sí, hacerlo. Pero era como que ya mi cabeza estaba tan preparada, estaba como tan en la plasticidad de puedo aprender esto, porque ya entendí las total. bases, ¿no? Entonces es bonito. Y, y porque aprendiste a aprender, que eso es lo que yo quiero compartir en mi cierre, que siento que podemos enseñar un tema, pero realmente lo que me fascina a mí es enseñar a aprender. Te quiero enseñar a que aprendas porque no quiero que me necesites. O sea, de hecho, cuando tengo sesiones con gente, le digo, quiero que esta sea la última sesión y quiero que aprendas todo lo que tienes que aprender. O después de tres, y les típicamente hago un plan, ¿no? Si tienen una meta mucho más amplia, o sea, en 5 sesiones, pero no quiero seguirte vendiendo más sesiones o que ahora es el curso de lo que aprendiste, pero falta tal cosa. Lo que más me desespera a mí es que alguien, el gatekeeping, que si yo No. quiero grabar mi guitarra, diga, no, tienes que tomar este curso primero y tienes que aprender MIDI, después de Ay, MIDI no. tienes que aprender cómo poner los ajustes las preferencias y después el encaminamiento y clips y todo. Y después de 7 clases te voy a enseñar lo que Y quieres tienes que hacer. volver a renovar tu matrícula y tienes que pagar el seguro de mantenimiento de los equipos. Y ya te la hicieron larguísima, ¿no? ¿Qué onda Sí. con eso? No, me Y ahí siento que es la intuición de la que hablaba, ¿no? O sea, enseñar a aprender es eso, que Mm, esa persona no te va a enseñar lo que quieres aprender, esa persona tiene otro trabajo, tiene otro motivo y no es que sea un villano en tu historia, pero es una persona que puedes ver como un obstáculo claro. y si lo superas vas a encontrar a la persona que te va a abrir todas las puertas Mm. porque te va a enseñar esa cosa. Muchas veces, puta, una de mis mejores amigas la conocí porque me habló de la nada en la pandemia y tenía un show, quería diseñar no sé qué cosa para un espectáculo y sabía que se la podía responder en 3 minutos. Y pásame tu Venmo y te pago. ¿Y por qué, güey? O sea, prefiero ayudarte y ver qué haces y conocerte como artista y verte de repente, o sea, me encanta la idea de desatarte, o sea, de que de repente ya no tienes nada que te detenga y yo fui una parte Mm. pequeñititita en tu historia, no que fui la causa de que tú te lanzaras, sino de que fui una persona, un testigo a tu lanzamiento, a tu valentía, un testigo a todos los riesgos que estás tomando, siguiendo tu sueño loco de hacer que tu guitarra suene como X o Y. Quiero mandar un saludo en particular a toda la gente que le hablas por una consultoría como Alberto y te dicen cosas técnicas súper enriquecedoras y le dices cuánto te debo y te dicen no, no me debes nada, porque detectan el área de oportunidad, porque están moviendo la pieza que falta para que el engranaje de la otra persona tenga su propio camino y ya sabes que cuando esa persona te ubique, pues ya va a ser diferente la opción que le puedes ofrecer porque ya va a estar con las piezas correctas, con el cuerpo de trabajo requerido para que tome decisiones de valor. Porque voy a ser honesto, yo creo que el gran problema de los que enseñamos es que queremos dar una buena base, pero no queremos enseñar la base, ¿no? O Sí, sea, queremos darle a la gente de dónde estás, en qué camino vas, cuántos peldaños ya avanzaste. Y es bueno porque podemos ayudar a reforzar lo que tienen, si hay un hueco, solventarlo, pero muchas veces a mí me encantan las clases muestra porque la gente se tenga como una quemadita de lo que puede pasar. sí, Pero la clase de muestra, yo nunca intento como vender una clase, yo solo intento pasarlo bien y que digan, ah, si tomo clases en esta universidad con este profe, podría ser así durante este periodo, ¿no? O viene alguien a pedir una asesoría personalizada y me dice, ah, entiendo cómo resolver los problemas y se proyectan cómo podría ser. Entonces me gusta eso, me gusta como sí. ofrecerles ese espacio para que aprendan que pueden aprender. Y principalmente no quiero ser un obstáculo, güey, no quiero ser una persona que cuando ese estudiante tenga 40 años diga: "Pinche profe chapa, güey, cómo me chocaba que", o sea, me pudo haber, pero no. Me pudo haber compartido, pero no. O que, no sé, sentir esa resistencia. Siento que hay un componente emocional que siento que es otro tema para el podcast, como que un componente emocional de saber cómo ser esa persona, esa influencia positiva en la vida de la gente, pero sí tiene mucho sentido. También quiero darle un saludo a la gente, igual que tú mencionaste, a la gente que no te cobra, la gente que le ve el valor a lo que hacemos o lo que hace cualquier persona, güey, sea un músico en la calle, si ves a alguien en la esquina tocando un instrumento, si ves algo, traten de encontrarle un valor y si pueden, si están en una posición
de ofrecerles algo, de pagarles un tostón, lo que sea. Hay que ver cómo hacerlo porque la mayoría del tiempo no es requerido, pero es bonito que te lo ofrezcan porque mínimo en ese punto me estaban diciendo, me acabas de dar un putazo de valor, ¿cómo te lo puedo compensar? Y la neta no, y pues no sé, fue literal una llamada de 3 a 5 minutos. Ajá. Y después, de hecho, sí llegué a trabajar con esta persona, no, o sea, ya fue hace como 6, 7 años, nos llegamos a ser muy buenos amigos, pero le ayudé a planear toda su gira, Claro. a crear una infraestructura para que su playback controlara video, iluminación, todo el desmadre. Ah, Pero todo empezó con esa junta porque también quiero ganarme tu confianza de una forma genuina y honesta, no para claro. manipular. Tengo que yo también, para el beneficio de esta relación, como te decía, tengo que yo dar. A veces tienes que ser la persona que da, güey. A veces estás cansado de dar, pero te puedes caer en ahí como que un reto de ver quién jala más fuerte o ver quién resiste más fuerte, pero prefiero dar y que ahí se quede y yo resumir mi vida, que quedarme en un diálogo de comprobar qué es lo que vale más. Qué bonito, ¿ah? Yo creo que para cerrar me gustaría, además de darle las gracias, me encantó lo que dijiste de también apoyar a los demás. Creo que para mí Eh, darle las gracias a las personas que se permiten ir por algo. O sea, esa eh, persona, ese chico, no me recuerdo su nombre, una disculpa, que tocó la puerta y dijo, oye, tú sabes, Ableton, quiero aprender esto, mi maestro no me apoya. La idea no es echar la chimuchina en contra de decisiones de su maestro, la idea es decir, no. si quieres, hagámoslo, ¿no? Sí, ¿por qué no? A mí me encanta nerdear ahí, sentémonos y hagámoslo juntos y estuvimos re divertidos, ¿no? Te Encon tocó ser la persona. me tocó y al final del día aprendí mejor mis bases, tenía que estar preparándome para la certificación, entonces tenía que estudiar cada cosa y yo quería estudiar todo el manual, esa era mi idea. En mi cabeza, yo soy súper aferrado, necio, como con mi River, y yo quería leer el manual completo al menos una vez en la vida. Pero cuando lo empecé a leer dije, esta es como una Biblia, es como una cosa muy bien hecha. Entonces sería bueno que para cada cosa haga una práctica. Y ahí es donde quería terminar, porque podemos leer 1500 libros, pero si no ejecutamos, no practicamos, no tenemos un cuerpo de trabajo, siento yo que es muy frustrante. Y la mayoría de las clases que yo doy, y es algo que también aprendí con Ableton, en la marca cuando hacemos cosas, como que la música y la experiencia y la práctica tiene que ser algo basal. No puedo estar explicando todo el uso de las perillas y bueno, se acabó. O sea, Sí, hagamos algo de sí, música, les muestro lo que hice, alguien tiene una idea, pues plasmémosla, grabemos una guitarra, procesémosla, se vuelve dinámico, se vuelve entretenido, se vuelve significativo. Y yo creo que esas cosas las podemos aplicar, como decía, y con esto quiero cerrar, en todas las cosas de nuestra vida. Alguien me habló de una sí, banda, puedo a la otra semana estar haciendo esa música porque me encantó, ¿no? sí. Cerrarnos creo que siempre solo trae cosas que no van a crecer y abrirnos, siento que siempre trae cosas que pueden generar nuevos caminos. Te voy a hacer un pedal reverb distorsión, güey. Y de hecho, a que alguien nos haga un Max for Live o algo, si alguien sabe hacer pedales, por favor ayúdenos a hacerle a Ernesto el primer pedal marca Machaca, que es un reverb, pero es distorsión. O sea, pero es Sería un con... River que le borraron la marca de River y a una Sí. distorsión encima. O sea, el chasis de un reverb y lo abres, le sacas todos los componentes y los cambias con un Boss turbo Ah, esos son distorsión. los swap cases, es intercambiar carcasas. Para mínimo eso. Pero también quería mencionar, voy a estar en el Festival South by Southwest Wow, esta semana. Si hay alguien que nos escucha y está por ahí, ¿qué estarás haciendo, mándanos querido? un... Voy a hacer sesiones de mentor, como mentor de South by Southwest. Típicamente es gente, curiosamente, que no sabe, típicamente no sabe cómo llegar a algún fin en su carrera o tiene alguna pregunta sobre la música. De hecho, estaba hablando con mi primo Geriel, que también va a participar como mentor. Él es un abogado, trabaja en leyes, pero específicamente entretenimiento. Y estábamos compartiendo que ya es el tercer año que somos mentores para este festival y llegan personas con preguntas demasiado ambiguas. Y te das cuenta que es gente que no sabe lo que está buscando. Y precisamente por eso te quise proponer este tema de saber lo que quieres, porque siento que ese es el trabajo de un mentor, es ayudarte a sintetizar todo lo que estás pensando y apuntarte una orientación, aunque sea general, en la dirección correcta. Qué bonito, ¿ah? Es como agarrar las cosas del mundo de las ideas y darte como un pequeño camino para que tú puedas llegar a ese lugar, ¿no? Qué Sí. bonito. Qué bonito es ayudar a los demás, ¿ah? Me emocionó. Se me llenó el corazón hoy día. Pues qué buena machaca entonces. Qué buena Misión machaca, lograda. querido. Que te vaya Bueno, súper y luego en igualmente, el otro podcast nos cuentas todo el chisme de lo que pasó por allá. totalmente. A ver quién nos acompaña el próximo podcast. Igual y tenemos una sorpresita Ah, por ahí. ¿verdad? Qué bueno.
Y bueno, si alguien tiene algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta sobre producción, o mejor dicho, de no producción, pero relacionado con el entorno, creo que este es el espacio adecuado. Por favor, siéntense a la confianza, mándanos un mensaje donde sea que nos están encontrando. Por ahí está con el contacto. Machaca Musical, nos pueden encontrar también en Instagram. Ahí están los clips virales que Alberto cura con toda la ayuda de nuestro Machabot. Y Me encantaría responder preguntas. De hecho, me encantaría poder hacer ejemplos de audio. Después quiero explorar si podemos en Riverside conectar equipo o una Pedro Guami. computadora, un Move o algo y hacer tantitas demostraciones de conceptos. Interesante, ¿ah? Me Sí. gustaría, ¿ah? Se puede volver muy técnico este podcast de Se pronto. puede poner de por eso por eso traté de evitar lo técnico al principio, porque nos podemos poner demasiado técnico. Pero me gusta, porque tenemos nuestros momentos nerds, tenemos nuestros momentos de machaca, y creo que la machaca es eso, ¿no? Es un Ujú. buen de cosas con salecita, con limón. Y con eso, gracias por escuchar. Gracias, queridos. Hasta la próxima.